Por suerte seguimos teniendo estrenos y en este caso esta semana vamos a tener estreno de documental y de la mano de alguien que conoce de este género, gracias a Martín Farina, vamos a poder disfrutar de la segunda parte de una trilogía. Ahora le vamos a preguntar bien acerca de su nueva película que vamos a poder disfrutar en el Cine Común, que se titula El lugar de la desaparición, pero antes que nada le doy la bienvenida y le agradezco que esté ahí a Martín del otro lado para charlar un poquito acerca de su película. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar sobre una película y más si pues, se puede estrenar en una sala, que ya es una especie de proeza. Ujú. Así que un placer. Bien, bueno, Martín, ¿alguno de quizás hayan podido ver la película tanto en el Festival de Mar del Plata, en el FIDBA? Contanos un poquito cómo surge primero esta trilogía y después cómo viene esta segunda parte. Bueno, es una trilogía un poco por error, digamos, o azarosa, porque en realidad no me lo planteé de esa manera, pero de alguna manera desde que empecé a filmar tenía materiales de archivos familiares que me parecían siempre muy estimulantes para poder trabajar. Entonces empecé a hacer una primera aproximación allá por el 2014, 2013, estaba empezando a editar unos materiales que estaban jugando con las cosas que yo tenía en ese momento, y bueno, de ahí surgió la idea de hacer cuentos de chacales, que fue un poco una mezcla con otros proyectos que estaba haciendo, y bueno, eso fue como lo primero que hice respecto del material de archivo familiar, que como te decía que siempre quise trabajar. Eh, pero bueno, ese material evolucionó con otras cosas que sucedieron y de pronto pasó esto de que sucedió un evento muy particular en la casa de mi abuelo, con la construcción de un departamento y una especie de situación encontrada entre los hermanos que me permitía de alguna manera repensar todo ese material que tenía. Entonces dije, bueno, me mando a filmar esto, y de ahí salió esta propuesta documental que de alguna manera no es una continuación del otro, pero sí dialoga con ese material. Por eso Ujú. se estrena ahora. En marzo se estrenó en Bafisi lo que yo supongo que es la tercera parte, pero en realidad se pueden ver por separado, que es Los Niños de Dios, que es un material también que tiene otro tipo de evolución y de fuga. Pero esta película está muy centrada en una especie de conflicto, drama familiar en la casa de mi abuelo, ¿no? Con todos sus hijos, y gracias a la predisposición, a la generosidad que ellos tuvieron conmigo, digo mi abuelo como todos mis tíos y mi mamá, pudimos trabajar no solo desde la observación, sino también desde la ficción, es decir, poniendo en situación de puesta en escena y de reconfiguración dramática ciertas cosas que les estaban pasando. Creo que un poco el atractivo pasa por cómo el cine, digamos, en este caso el cine documental experimental, o esa mixtura de géneros, interpela a la realidad e interpela a los materiales con los que uno trabaja, y bueno, y creo que nos convoca, porque también tiene que ver, es un conflicto alrededor de la herencia, de cómo también se dirimen ciertos conflictos que todos tal vez tenemos con algún hermano, con alguna persona, en donde está lo económico, lo histórico, esas cosas que uno nunca termina de resolver. Y bueno, un poco la película trata sobre eso. Ujú. Bien, ahí creo que dentro de lo que es la película, quizás algunos se van a sentir identificados, más allá de que las familias son un mundo diferente cada una, y como decías vos, es parte de vivencias personales. ¿Cómo fue plantearles a la familia esta película, hacer esta película? Bueno, como te decía, yo cuento con la ventaja en este caso de que todos ellos me conocen a mí filmando desde hace 20 años. Entonces, como que entiendo, a partir de tu pregunta, y también me lo han preguntado, que claro, uno se enfrenta a ese material y dice, claro, ¿cómo es que ellos se filmaron todo esto y como con esta espontaneidad? La realidad es que esa separación no existía, porque había una cierta costumbre Mm. de verme a mí filmar permanentemente, y también me parece que había
no digo un deseo de ser filmados, pero sí una complicidad conmigo, ¿no? Como si fuese de alguna manera, lo hicieron por mí también, pero porque creo que de alguna manera, tal como charlamos a posteriori, este abordaje de estos conflictos les sirvió también a ellos para poder hablar de cosas que no hablaban mucho. Entonces, de alguna manera fue una especie de trabajo en conjunto. Ujú. No se los propuse, un día fui, me di cuenta de lo que estaba pasando, me sorprendí porque había una serie de situaciones llevándose a cabo y me llamaba la atención cómo se hablaba al respecto. Y digamos, lo que pasaba en ese momento es que mi abuelo estaba ya muy viejito, entonces ellos se habían organizado, mis tíos y mi mamá se habían organizado distintos días para ir a ayudarlo, ¿no? Porque no podía. Entonces, cada día que iba había uno de ellos distinto, porque son 5 hermanos. Entonces, cada día era una versión distinta de lo que iba pasando. Entonces, esa situación de cotidianidad me hacía también ir armando las cosas, y poder ir dialogando de manera distinta con cada uno de los protagonistas. Ujú. Y en este caso, la película indaga en todo esto y en un principio podemos decirle que la película tiene unos créditos intermedios, porque no son, los títulos no están al principio de la película, sino que están casi en el medio de la película. Toda Claro, la primera parte, podemos decir, está basada en archivos familiares en este caso. sí. Archivos que, cómo llegaron a tus manos, cómo fue la edición también de esos archivos para poder hilvanar e ir contando un poco el porqué de lo que viene después de los títulos de intermedios. Bueno, eso que señalás sí también es una estrategia de estructura que propuse, que era recorrer la película en más que una. Claro, tal etapa como partida en dos, la película, de alguna manera, así como también hay dos linajes, como la película habla de dos versiones grandes, como la de mi abuela y la de mi abuelo, como dos grandes relatos sobre los cuales se construyó la novela familiar, podríamos decirle. Y esa primera parte, como bien decís, trabaja sobre un material de archivo que tiene dos naturalezas. La de mi propio archivo ya era que yo empecé a filmar en esa casa desde el año 2002, que me prestaron una cámara. Lo primero que filmé, la escena de apertura de la película, ese traveling inicial, es lo primero que yo filmé en mi vida. Incluso antes de saber que quería hacer algo, porque yo estaba en la facultad, yo estudiaba comunicación en La Matanza, y bueno, ¿no? Tuvimos un pequeño taller, yo me entusiasmé con lo que me dijo el profesor, qué sé yo, no me acuerdo ahora realmente, no podría reconstruir tal cual, pero empecé a filmar algunas cosas y ya sabía que lo que pasaba siempre adentro de la casa de mi abuela me interesaba. Pero por supuesto que no tenía forma de nada, de modo que siempre quedaba en un material ahí guardado. Entonces parte del archivo es mío, digamos, la parte más grande es el archivo que hizo mi papá, filmando con la cámara que se compró en su viaje a Estados Unidos, con el 1:1. En el año 91 se compraron una cámara High 8, ¿no? Esa cámara típica, la Sony 8 milímetros de analógico, no de cine, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con esa también hay mucho material que en un verano, en el año 95, se robó esa cámara, la robaron en unas vacaciones, y nunca más se filmó. Digamos, duró lo que duró hasta que se robó. Entonces todo ese archivo fue pasándole una caja de zapatos Kickers colorada, que yo la tenía él, eran todos organizados, después me la pasó a mí la caja, yo lo digitalicé y me quedó. Y yo fui como organizándolo y bueno, hay un montón de cosas ahí, y de todo ese material hice toda esa selección que hay de vacaciones y cosas de la casa para conformar lo que es esa primera parte de la película. Uh -huh. Bien, en la película lo que podemos ver también son unos números que también separan lo Ah, que es la historia, ¿no? sí. Eso lo tenías pensado como parte de este guión de historia familiar. No, bueno, eso está bueno. Viste que, bueno, la película es confusa, ¿no? Es una película que intenta, de alguna manera, quizás se pierde en sus propios laberintos, es un poco la idea, pero también la idea de los números tiene que ver con unos ejercicios que son típicos de aquellos que estudiamos inglés. Justamente yo lo traigo a cuento porque
como bien te decía, en la casa esa se realizan dos grandes actividades, que son las que mi abuela y mi abuelo, digamos, construyeron dos linajes, el de las profesoras de inglés, que son todas las mujeres, y el varón, que es médico. Y en la misma casa se hacen las dos actividades, hay consultorios médicos y aulas de inglés desde hace 50 años. Esa casa está como partida en dos, en ese sentido, con dos salas, pero que recorren toda la casa, y un poco esas dos actividades son con las que yo crecí, yo estudié ahí. Entonces, en un momento cuando yo empecé a pensar de qué manera podía organizar estas versiones distintas que sucedían sobre lo que estaba pasando, se me ocurrió recurrir a los ejercicios de la parte de lo que se llamaba de listening en inglés, que uno tenía que escuchar, entonces el tipo dice, vamos a escuchar 8 versiones, 8 cosas, y uno tiene que decir si la respuesta correcta es la A, la B o la C. Por supuesto que no hay A, B o C en la película, pero sí de alguna manera me parecía como simpático y de alguna manera referencial para una manera de pensar el archivo que tiene que ver con una época. Yo estudié en los 90 y era ese, no sé cómo será hoy, supongo que debe existir también ese tipo de metodología del multiple choice pero bueno, todo refería a un estilo, a una época y a un modo de conseguir lo visual que me parecía que podía ser atractivo para darle vida a ese conflicto. La película, ¿la vio la familia? ¿Cuál fue la devolución que te dieron? Sí, la vieron en el cine cuando se estrenó en el Festival de Mar del Plata, después la vieron por separado, los distintos, las distintas facciones, digamos, de la familia. Y no, como te digo, a mí la película es muy, digamos, creo que tiene esa, a veces parece muy fuerte ver cómo ellos, ¿no?, exponen sus conflictos, pero como te decía, por otro lado, fue una cosa que tiene una lógica por el tiempo de trabajo y la cantidad de veces que yo he hecho eso con ellos. De modo que hay una construcción de ficción también alrededor de ello. Por más que no es ficción el de lo que se habla, sí hay una liberación alrededor de la ficción. Y creo que ellos lo recibieron de ese modo también, ¿no? Como que disfrutaron de la película, y creo que gracias a su generosidad, ellos pusieron por delante lo buena que es la película para ellos. Entonces, como les gustó mucho la película, gracias, afortunadamente para mí, les gustó, me parece que pudieron ver la obra por sobre también esa cuestión de verse uno, que es lo que tiene un actor, ¿no? Hay actores que uno dice, mira, a mí la verdad que no me gustó ninguna de las películas que actué, pero qué sé yo, fui, me pagaron, me contrataron, es mi trabajo. En este caso, no fue así, no los contraté, no les pagué, pero sí pudieron ver esa manera de elaborar desde la ficción. Y creo que eso los hizo también poder apreciar la obra y sentirse parte de una obra, que no es lo mismo que te fueron a robar un testimonio y vos decís, bueno, qué sé yo, dije un testimonio, me lo sacan, que es el efecto de la televisión, ¿no? Hay como una construcción muy fuerte, creo, detrás de eso, y a partir de eso es donde ellos creo que se sienten a gusto con la película. Sí, 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 es lo que vamos a poder ver. A partir de esta semana en el Cine Común, quienes no pudieron verla en los diferentes festivales, la van a poder ver ahora. Y bueno, si a partir de esta proyección vamos a poder ver la tercera parte, Los Niños de Dios, y sí, está, para quienes quieran ver los cuentos de Chacales, si está para ver online en algún espacio. Bueno, como te decía antes, en un momento cuando como todas estas películas se hicieron medio azarosamente, cuando empecé a darme cuenta que tenía 3 películas que podían formar parte de una especie de conjunto, me propuse esperar para estrenar las 3 juntas, y vino la pandemia, eso hizo que todo se... Entonces, bueno, se me hizo un desfasaje ahí, y ahora es muy difícil, ya que la comunidad del cine documental es acotada, comunicar todo esto. Recién ahora estoy pudiendo organizarlo un poco. Yo no estrené todavía formalmente Cuentos de Chacales, me gustaría poder hacerlo, estamos Claro. intentándolo, por eso digo que no va a estar disponible por ahora, pero espero en algún momento poder estrenar, capaz que a fin de año, puedo estrenar Cuentos de Chacales. Los Niños de Dios no se estrenó en Córdoba a mitad de año, estuvo solo disponible en el Cine Hugo del Carril, pero espero
a partir de ahora poder hacer un estreno en Buenos Aires de las 3, pero no tengo ninguna novedad todavía. Bien, Espero que pronto. sí, vamos a estar ahí esperando novedades y a ver si en algún momento hacemos una maratón de las tres películas juntas ahí, con Una la maratón familia, con todos, sí, con con todos todos. los niños, con todos. Y por último, quería consultarte algo que leí por ahí acerca de una nueva versión de Full Boy, por algo que pasó con la cinta original. ¿Dónde lo leíste? ¿Ya lo leíste eso? Eh, bueno, no, en la pandemia me entretuve revisando la versión de Full Boy por distintas cosas que fueron pasando a través del tiempo. Y bueno, hay una versión nueva, pero no sé qué voy a hacer con eso, la verdad. Bien, bien. Ya bastante lío con todos los estrenos que se me superponen. Llevo adelante una actividad que es tal vez mucha cantidad de material y al no haber una difusión organizada, capaz que, bueno, me adelanto un poco a cada uno de los estrenos. Pero sí, estuve reeditando mi primera película, Full Boy, y voy a ver qué hago con eso, no sé todavía. Bien, La verdad que bien. no sé. Bien. Y paralelo a eso también, no sé si era la misma nota, pero decía tu propia versión de Gualeguaychú, la que filmaste Sí, sí, con eso Berger. sí. Eso más que mi propia versión, nosotros nos embarcamos en un proyecto enorme con Marco, que duró muchos años, y bueno, fue tanto el trabajo y la diversidad del material que en un momento yo empecé a filmar un montón de cosas que me gustaban y que no tenían que ver exactamente con el plan original, entonces decidimos hacer 2 películas dirigidas una por cada uno. Y bueno, se va a poder estrenar esas, bueno, por eso te digo, esa se está a estrenar muy próximamente, todavía no puedo decir nada, pero sí va a tener un lindo estreno, por suerte. Y ahí Bien. ya la confusión es total. Ahí está, para que la gente ¡pum!, le explote la cabeza directamente. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo la entrevista y ahí ya me tiraste algunas de las cosas que ya a futuro vas a hacer, a menos que haya algo ya que estés preparando, además de todo esto. No, estoy trabajando en otros proyectos, sí, pero no ya me da vergüenza a mí mismo decir tantas cosas distintas, pero sí estoy trabajando en un proyecto en etapa de postproducción, en montaje y en escritura, de tres o cuatro proyectos más. Pero bueno, espero ahora, como por suerte pudimos estrenar El lugar de la desaparición, estaba deseando mucho poder hacerlo en una sala, tuvimos la fortuna de encontrar un espacio, es realmente muy difícil estrenar una película documental, más una película en este caso que no tuvo ningún apoyo, no lo pedí, no es que no me lo dieron, no quise hacerla de este modo, es una película que tiene cierta urgencia en cuanto a que lo que sucedía estaba pasando en ese momento, y para mí algo que me gusta llevar adelante mi propuesta de trabajo es poder estar ahí cuando algo está sucediendo, ¿no? Entonces algunas películas tienen un trabajo de mucho tiempo, otras películas son urgentes, y si bien existió un trabajo muy grande posterior, esta película responde un poco a esa necesidad de poder abocarse y entregarse a una cosa que está muy sucediendo, ¿no? Tiene esa fuerza del acontecimiento en vivo, y eso, bueno, gracias a Dios ahora la podemos estrenar. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, seguramente no sé si vas a acompañar en alguna proyección la película, pero ojalá que sí, así la gente también después tiene un ida y vuelta con vos y como director. Sí, sí, la verdad que vamos a tratar de ir. Es una película que, y más en una sala de cine, ¿no? Insisto con eso, que da mucho para pensar, convoca mucho a las personas porque todos de alguna manera u otra tenemos esta información de cosas que pasan en una familia y verdaderamente creo que es muy estimulante para conversar. Y bueno, estaremos ahí para charlar con quienes quieran ir y bueno, vamos a tratar de ir varios días. Bien, bueno, Martín, te agradezco la entrevista y te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo para vos.